estos días? Espero que ustedes aprueben, porque es que aprueben del tema, porque es absolutamente esencial para la iglesia y para los siervos de la iglesia en los últimos días. El llamamiento profético. ¿Qué es un profeta? ¿Qué tan esenciales son? ¿Son estos meramente una reliquia histórica? ¿O son ellos un fenómeno actual? ¿Está la iglesia todavía edificada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas? ¿O será que los profetas del Antiguo Testamento ya acabaron? Y no podemos esperar más que llegue su clase. Por supuesto, muchos segmentos de la iglesia sí creen eso, que ese fue un fenómeno para aquella época, y que ahora tenemos el canon de las Escrituras y los libros proféticos, pero no podemos esperar experimentar al hombre profético. Pero Jesús pareció indicar que Elías debe venir, que hay un precursor profético a la venida del Señor, tanto para su primer advenimiento como para el segundo advenimiento. Y la última declaración del último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, dice en el verso 5 del capítulo 4: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¡Qué declaración! Parece muy clara. Parece claro que debe venir un Elías. Y si él no viene y no realiza su función clara y diferente, que tiene que ver de alguna forma con la reconciliación, padres e hijos, lo que eso signifique, si no, habrá un juicio. Entonces hay cierta especulación en cuanto a qué significa esto, padres e hijos. Yo no sé si esto es verdad en Latinoamérica, pero definitivamente si es así en Norteamérica. Tenemos lo que se llama el abismo o el cisma generacional, como nunca antes se ha conocido. Hay una fricción entre padres e hijos, falta de entendimiento, falta de simpatía. Hay una separación, disconjunción, pero que causa demasiada fricción. Tal vez ese es el espíritu de la edad, y tendremos una experiencia a nivel mundial. Yo creo que esto ya es verdad en todo el mundo occidental. Una fricción clara entre padres e hijos. Y es algo que yo mismo experimento con mis propios hijos, que han sido afectados por el espíritu de este siglo. Somos otra generación. Y el cambio ha ocurrido de una forma tan rápida y tan radical que ellos tienen otra mentalidad, otra percepción,
otro sistema de valores que nos pone en un conflicto necesario. Puede que ese sea uno de los significados, pero no el significado total. Puede que necesitemos ser reconciliados con los padres de un tiempo anterior. Que la iglesia misma no está en concordancia con los antecedentes históricos. No hemos entendido el continuo inquebrantable de la fe. Y que la función del profeta es llevarnos a una conexión viva con aquello que nos ha precedido. Porque un profeta tiene este tipo de conciencia. Él no es únicamente el hombre para ese momento, sino que es el hombre para todos los momentos. El pasado histórico está vivo en él. Los patriarcas, los padres de la fe, él es producto de ellos. Pero es el hombre que ve profundamente el futuro también. Y exhorta a la iglesia hacia ese fin. Él está o se yergue entre el pasado y el futuro. Y él puede reconciliarnos para ambos fines. Así que hoy quiero que comencemos con Elías. Entre todos los profetas, fue Elías a quien lo encontramos con Moisés y Jesús en el monte de la transfiguración. Ni a Isaías, aún siendo él el gran príncipe de los profetas, más de 60 capítulos del Antiguo Testamento, llenos del esplendor de sus escrituras poéticas. Y a menudo los profetas también eran poetas. Eran hombres literarios. Tenían una facilidad poco común o poco usual con las palabras. Porque unas cuantas palabras se exigía que representaran mucho. Y allí ya les di una definición de la poesía. Por supuesto que ustedes son demasiado espirituales como para considerar la poesía. Eso es mundanal. Pero ¿recuerdan lo que Pablo dijo cuando llegó en Atenas al Areópago? Él dice, como dicen vuestros propios poetas. O sea, él estaba familiarizado con la poesía griega. Él no era un hombre así estrechado que caminara sobre zancos espiritual. Caminando como que estuviera caminando sobre cascarones de huevo, levantándose el pantalón. Él era un hombre con un orbe total. Y es una inspiración para nosotros. Nosotros debemos estar familiarizados con toda la amplitud de la cultura en la que Dios nos ha colocado. No tenemos que apuntarnos o someternos a ella, pero sí debemos estar familiarizados. Porque nosotros tendremos que dirigirnos a nuestra propia generación con palabras que sean apropiadas para el entendimiento de ellos. Nosotros estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Entonces, Elías es el objeto en sí, el profeta supremo y el profeta del desierto. En la tradición de Juan el Bautista,
Y Dios dice que Elías debe volver. Elías debe venir. ¿Y qué es el resto de esa aseveración? Ustedes díganme. Él tiene que venir y hacer ¿qué? ¿Están listos para esta gran palabra? Mire, yo estoy salivando solo de pensarla. Él debe venir para restaurar todas las cosas. Miren, mejor váyanse acostumbrando a mí, porque yo silbo mucho, yo gimo mucho, se me va el aire muy pronto. Yo me tengo que estar limpiando la saliva de la barbilla, porque no estamos manejando algo antiséptico aquí, clínicamente correcto. No, esto es vida. Y provino de la sangre, del sudor y de las lágrimas de hombres. ¿Qué nos dice el libro de Santiago acerca de Elías? Un hombre de carne y sangre como todos nosotros. ¿Les gusta eso? ¿O más preferirían ustedes verlos en una modalidad santurrona, idealística? Hombres que ni siquiera sudaban. O que no sufrían ninguna de las otras enfermedades de la humanidad. Carne y sangre como nosotros. Pero dice que Elías oró con denuedo y no llovió por 3 años y medio. O sea, sus oraciones y sus palabras fueron las que trajeron juicio sobre Israel. Y él era un hombre igual que nosotros. Si el Señor nos da el tiempo, o si tenemos sesiones adicionales hasta las horas de la noche, podríamos hablar también de Ezequiel y la frase que Dios usa continuamente con él: Hijo de hombre, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Hijo de hombre, hijo de hombre, profetiza a estos huesos para que vivan. ¿Quién? ¿Yo? ¿Quieres decir yo? Pero yo solo soy un hijo de hombre. Sí, pero eres un hijo profético de hombre. Y esto es el genio de lo que significa ser un profeta. Carne y sangre igual que nosotros. Pero ellos hablan por Dios, como Dios. O sea, no están dando una opinión o una enseñanza, sino que están hablando por Dios, como Dios. No lloverá ni caerá rocío, sino hasta que yo diga la palabra. Que eso penetre profundamente en sus oídos. Esto es el genio de la fe misma. Porque si nuestra fe no es una fe profética, tampoco es una fe bíblica. ¿Y están listos para esto? Si nuestra iglesia misma no es profética, tampoco es la iglesia. Ay, hermano. Esto es más que un horario de servicios, por bien que estén hechos.
Dios tiene la intención que la iglesia sea una entidad profética en toda la tierra y en toda ubicación o toda localidad en donde haya iglesia. Es el testimonio profético de Dios. Es la declaración profética de Dios. La presencia profética de Dios. Siendo la iglesia misma en su carácter propio, como cuerpo. ¿Ven cuán importante es nuestro tiempo juntos? Esta no es únicamente una excursión interesante hacia el pasado, sino que es la examinación más vital de la iglesia de los últimos días, que tiene que llegar a la plenitud de la intención de Dios, y de la cual Dios dice su fundamento son los apóstoles y los profetas. ¿Conocen esa escritura? Creo que está en Efesios. La iglesia está edificada sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, o el fundamento. Obtengan las copias de los mensajes que dimos en los últimos días en el seminario. Cada mensaje fue una declaración sobre el fundamento apostólico de la fe. Y ahora, estos días, estaremos discutiendo los fundamentos proféticos. O de lo contrario, la iglesia no es la iglesia. No tengan una visión inadecuada, superficial de la iglesia. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, por Cristo Jesús, hasta el fin de los tiempos. La iglesia es la obra maestra eterna de Dios. Y no es una institución para proveerle bonitos servicios a los hombres. No, sino para Él, para la gloria, para el final, para los tiempos sin fin. No es un vehículo para nuestra ambición, para ser un líder de adoración, o pastor de jóvenes, o para un día llegar a ser pastor general, o evangelista, muy conocido. Que Dios lo impida. Que nosotros tuviéramos ambiciones de esa clase y que abaratáramos con eso la fe y destruyéramos a la iglesia a través de nuestra ambición superficial, por no haber entendido que para Él sea la gloria. Y no habrá gloria si no tiene estos cimientos apostólicos y proféticos. Hermano, ¿podría definir eso? No, en 4 días no. Tal vez ni en 40 días. Tal vez nunca. We're talking about great concepts Porque estamos hablando de conceptos grandes that do not lend themselves to facile definition. que no se prestan a definiciones fáciles. These are not meanings that we can define. Estos no son significados que nosotros podamos definir. They are meanings that need to be apprehended. Son significados que necesitan ser aprehendidos, adoptados. This will call for the best of what you are. Esto requerirá
de lo mejor que nosotros veamos en nuestro espíritu. of these great Una truths. aprehensión de estas palabras. And you'll know that you have it not when you pass the test, Y sabremos que los tenemos no cuando ganemos un examen, but when the saliva runs in your mouth. sino cuando la saliva se nos esté saliendo de la boca. Prophetic, Profético, apostolic. apostólico. Two great words. Dos grandes palabras. You know one of the functions of the prophet? ¿Saben una de las funciones del profeta? It's to guard language itself. Es guardar el idioma, el lenguaje mismo. And the primacy of words. Y lo primordial de las palabras. And the sacrament of Y speaking. el sacramento de hablar. The prophet is the man of the word. El profeta es el hombre de la palabra. And he's jealous for words Y él tiene celo de las palabras and their meaning, y de su significado, which has been traduced in modern times. que ha sido quitado en los tiempos modernos. Bless you, brother. Ay, Dios le bendiga, hermano. Bless, 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 bless. Dios le bendiga, bless, bendiga, bless, bendiga, bless. bendiga, bendiga, bendiga. We've lost the value Hemos perdido su valor of what blessing means. de lo que significa bendición. That's a tragedy. Esa es una tragedia, That we cannot bless one another. que no podemos bendecirnos unos a otros. Because the word has lost its currency. Porque la palabra ha perdido And its su meaning. contenido y su significado By too frequent usage. porque lo usamos demasiado frecuentemente Without comprehension. sin siquiera comprenderlo, Without reverence. sin reverenciarlo, Because there were no prophets in our midst. porque no hubo profetas en nuestro To medio cry out against the abuse que clamaran en contra del abuso, of the shallow use of words. del uso superficial, poco profundo de las The palabras. prophet is the guardian El profeta es el guardián of the faith. de la fe And of truth. y de la verdad And of the words of y de las palabras de verdad. Y les digo esto, hijos, si nosotros perdemos el significado de estas dos palabras, profético, apostólico, hemos perdido el juego. Nos hemos condenado. Ser una iglesia como meramente una a institución, form of religious culture una forma de cultura religiosa that might bring some benefit to some, que podría traer cierto beneficio para algunos, but cannot be a glory unto him. pero no puede ser gloria para él. Hey, there's another great word. Hay otra palabra muy grande, Glory. la gloria. Unto him be glory in the church. A él sea la gloria en la iglesia. How shall we jealously stand for the church ¿Cómo podemos nosotros estar firmes con celo por la and iglesia its ultimate purpose for him y en su propósito final para él, if we don't know what glory si is? nosotros no sabemos lo que es la gloria? Where do we go for the definition? ¿A dónde acudimos para una definición? The same place that we go for the definition of apostle and prophet. Al mismo lugar al que acudimos para la definición de apóstol y de profeta. It's a word that needs to be apprehended. Es una palabra que necesita ser aprehendida. May it apprehend us. Que esa palabra nos agarre, nos capture a And nosotros. in the day that it will, Y que el día cuando lo haga, we will be ruined. nosotros seremos Totally arruinados, totalmente For arruinados. anything less or other Porque cualquier cosa inferior o diferente a eso, than the glory of God, que de la gloria de Dios, it will make you insane eso lo volverá a uno loco and a fool for Christ's sake. y nos hará que seamos locura por Cristo. You'll hear yourself saying and doing things that will offend many. Ustedes oirán y se verán diciendo cosas que van a ofender a muchos. That's not polite. Ay, es que eso no es educado. That scandalizes the Eso congregation escandaliza a la congregación because of your insane jealousy debido a su celo de locura for the glory of God. por la gloria de Dios. I think we saw a little of that yesterday. Yo creo que vimos un poquito de eso ayer. Are you following me? Sí, ¿me siguen? Not bad so far. No está tan mal. And I don't even have a note. Y yo ni siquiera traje notas. Where's this coming from? ¿Y esto de dónde viene? It's so divinely ordered. Es algo ordenado divinamente.
It's like something being unfolded. Es como si algo se estuviera desenrollando. Indeed it is. Y así está sucediendo. We're not only talking about the prophetic phenomenon. Porque no solo estamos hablando acerca del fenómeno profético, We are experiencing it. sino que lo estamos experimentando. It's being demonstrated right before our faces. Está siendo demostrado delante de nuestros propios rostros. You're privileged. Ustedes tienen ese privilegio. And yet, you know what the remarkable thing is? ¿Y saben qué es lo asombroso? There's no word more presently being cheapened than prophetic. No hay ninguna palabra que actualmente esté siendo más abaratada In my part of the world, lo profético. En el lugar del mundo everyone's donde running viven, after the prophets. todos corren en pos de profetas. Nothing more popular, No hay nada que sea más more popular, instant que sea más than today's instantáneo prophets. que los profetas actuales. Overnight successes. Hay éxitos de la noche a la People mañana. travel great distances. La gente viaja a grandes If distancias. only they could hear a word from the prophet. Si tan solo pueden oír una palabra de un profeta. What kind of a word? ¿Qué tipo de palabra? A personal word. Una palabra personal. The Lord has destiny for you. Ay, el Señor tiene un destino para ti. You're going to become this or that or Tú the vas a llegar a other. hacer esto, lo otro, cualquier otra cosa. It knows about your health. Eso sabe en cuanto a su salud. Personal prophecy Las profecías that personales. people will run all lengths to hear Y la gente corre grandes distancias con tal de oírla. about themselves. Acerca de sí mismo. How gratifying Qué gratificante. that God really knows Que me Dios realmente me and has a conoce. purpose for Tiene me. un propósito Knows para mí. where I live. Sabe dónde vivo. And He knows that my Aunt Susie has a certain sickness. Y sabe que mi tía Susanita tiene tal enfermedad. But of course she will be healed. Y por supuesto va a ser Because sanada. all these prophecies are always consistently positive. Porque todas estas profecías siempre son consistentemente positivas, Pleasing to hear. agradables al oído. Never troubling. Nunca lo meten a uno en problemas. Never speak about judgment. Nunca hablan acerca del juicio, As the true prophet will. como lo dirá el verdadero profeta. Invariably. Invariablemente, As his very first message. como su primerísimo mensaje. Who was Israel's first prophet? ¿Quién fue el primer profeta de Israel? Although Abraham himself was. Bueno, Abraham mismo fue, But for the nation, pero para toda la nación, Samuel. Samuel. And you remember that his mother, who had been barren, Y recuerdan ustedes que su madre, que había sido estéril, gave him over to the priest Eli? lo entregó al sacerdote Elí. She gave him to the Lord. Ella lo entregó al Señor From his earliest childhood, desde su infancia más temprana. he lay before the eternal light of God. Él estuvo bajo la luz eterna de Dios. And one night he heard his name called. Y una noche oyó que llamaban su nombre, Samuel. Samuel. So he came running to the old man. Así es que él llegó corriendo con el anciano. He was a servant. Este era un siervo. That's what a prophet is. Eso es, un profeta. Did you call me? ¿Me llamaste? No, it wasn't me. Go back to No, that. no fui yo, regrésate. Again, the voice came, Samuel. De nuevo vino la voz, Samuel. He came running again to the old man. Llegó corriendo otra Did vez you con call el me? anciano. ¿Me llamaste? No. No. But if the voice calls you again, Pero si la voz te llama otra vez, let him know that you're hearing. has de saber que tú estás oyendo. Speak, Lord, Habla, Señor, for your servant is porque hearing. tu siervo te está oyendo. And the voice came again. Y la voz llegó otra vez. It was God Era Dios speaking to a child. hablándole a un niño. But when the child heard the word of God Pero cuando el niño oyó la palabra de Dios and did the word of God, e hizo la palabra de Dios, he became a man. él se convirtió en un hombre. He came of age Él creció, in the hearing and the speaking. creció en su oír y en su hablar. And so also will you. Y ustedes también lo harán. So also will the church itself. También la iglesia así lo hará. When it hears the word of God Cuando oiga la palabra de Dios as the word of judgment como palabra de juicio and will receive it y la reciba and communicate it, y la comunique, the church will have come of age. la iglesia
habrá madurado. It's the absence of judgment that disfigures the church. Es la ausencia, la falta de juicio lo que desfigura a la iglesia. It's not a pleasant subject. No es un tema agradable. We don't want to hear it. Nosotros no queremos oírlo. It's fearful to consider. Da miedo considerarlo. We want to believe that this is the best of all possible worlds. Nosotros queremos creer que esto es lo mejor de ambos mundos posibles. And if it's not the best, it can become better. Y si no es lo mejor, lo que puede convertirse en algo un poquito mejor. We don't want to think that the world is under judgment. No queremos creer que el mundo esté bajo juicio. Let alone speak that to men. No digamos hablárselo a los hombres who have no such anticipation que no tienen dicha anticipación and need to be warned. y necesitan ser advertidos. That is the prophetic function. Esa es la función profética. You want to be one? ¿Quieren ser profetas? Or you prefer now to be an evangelist? O mejor prefieren ser evangelistas. I think, brother, I think I'll be a teacher. Ay, hermano, ¿sabe qué? Yo creo que voy a ser mejor A maestro. worship leader. O mejor líder de adoración. I don't want to bring the word of God's judgment Yo no quiero traer la palabra del juicio to de my Dios nation, a mi nación. let alone to my church. No digamos a mi iglesia, Where judgment begins porque el juicio comienza in the house of por God. la casa de Dios. Some calling. Es un llamamiento. So in the morning, Eli said to the young Samuel, Samuel, what did God say? Así es que en la mañana Elí le dijo al niño Samuel, Samuel, ¿y qué te dijo Dios? And he told him the whole word of God, Y Samuel le dijo toda la palabra de Dios withholding nothing, y no le escondió nada. though it was a word of judgment for Eli himself. A pesar de que era una palabra de juicio sobre Elí And his mismo sons. y sobre sus hijos And his priesthood. y sobre su sacerdocio. Let it be unto me Esto está lejos de mí, according to the word. según la palabra. Samuel did not withhold God's word. Samuel no detuvo, no refrenó la palabra de Dios. He did not allow a syllable to fall to the ground. Él no permitió que una sola sílaba cayera en tierra. So God honored his word. Así que Dios honró sus palabras. And the word of the Lord came to Y Israel la palabra del Señor llegó a through Israel the prophet a Samuel. través del profeta Samuel. Born in obedience Nació esto en to obediencia the hearing and the speaking al oír y hablar of the word of God de la palabra de Dios as judgment. como juicio. He didn't allow a single word to fall, Él no permitió que una sola palabra cayera. nor did he change it Y tampoco la cambió, or improve it ni la mejoró, or doctor it up a little bit. ni le dio ciertos retoques, Take the harshness out of it. ni le quitó la dureza, la brusquedad. Not to change the truth No, of no, it, no era cambiar la verdad. but to soften it a No, little solo quería suavizarla. bit. Make it more humanly acceptable. Quería hacerla un poquito más aceptable humanamente. No. No, The word of God, la palabra de Dios. as it is given, Cuando es dada, So tal must como it be es dada, spoken. así debe ser hablada. even if men will put their fingers in their ears Aunque los hombres pongan sus dedos en los oídos para taparse and gnash upon you with their teeth, y si se le quedan viendo a uno crujiendo los where they don't dientes want to hear that word. porque no quieren oír esa palabra. And the way to avoid the word Y la forma para evitar la palabra is to reject him who brings it es rechazar a aquel que la trae, by stoning him apedreándolo or killing him. o matándolo. And every great prophet Y todo gran profeta has died in Jerusalem ha muerto en Jerusalén violently. violentamente. You be a song leader Pues mejor sean Worship leader. líderes de alabanza, líderes de coros. who has a stomach for this. ¿Quién tiene un estómago para aguantar? You know the way you are now. ¿Saben ustedes cómo son ahora? Somebody looks at you the wrong way. ¿Alguien se le queda viendo a usted de una forma fea?
says the wrong word, o dice la palabra equivocada, doesn't give you the acceptance or the esteem that you deserve, no le da a uno la aceptación o la estima que uno se merece, you're offended, uno se ofende, wounded. se hiere. It may take you weeks to recover, Puede que uno se tarde semanas en maybe a recuperarse, lifetime. o tal vez toda una vida. You're so sensitive Uno es tan sensible about your self-esteem, en cuanto a su autoestima, how you're understood by y men. cómo lo entienden a uno los hombres. You'll never be a prophet. Nunca seremos un profeta así. So, Entonces, how's that for an introduction? ¿qué les parece eso como introducción? Fearful subject. Un tema amedrentador, And God says, no prophet, y Dios dice, si no hay profeta, no church. no hay iglesia. Not a church of glory. No será una iglesia de gloria. The church is built upon the foundation Porque la iglesia está edificada sobre el of the fundamento apostles and the de los prophets. apóstoles y los profetas. Not only what they have said, No solo lo que ellos hayan dicho, not only the breadth of their understanding, no solo el espectro de su entendimiento, but what they are in sino themselves. lo que ellos son en sí mismos. You know what an apostle and prophet is? ¿Saben qué es un apóstol y profeta? It's the thing in itself. Es el objeto en sí. It's not some superficial ability. No es alguna habilidad superficial. It's not some external facility. No es una facilidad externa, The prophet is the thing in himself. sino que el profeta es el objeto en sí. You want to touch him. Ustedes quieren tocarlo. He's got a history in God. Él tiene una historia en Dios. He's been fashioned by God. Él ha sido formado, moldeado por Dios. From his mother's womb, Desde el vientre de su madre, in the hidden place, en el lugar escondido, unseen by men, no visto por los hombres. God has wrought with him Dios ha luchado con él and fashioned y him lo ha moldeado for himself. para sí mismo. How do we meet Elijah? ¿Cómo encontramos a Elías? Suddenly, Repentinamente. he comes on the historic stage. Él entra al escenario histórico At a certain point in Israel's en history, determinado punto en la historia de Israel, very comparable to our own. muy comparable con nuestro tiempo. Israel in a time of apostasy, Israel en un tiempo de apostasía, ruled by King Ahab, gobernado por el rey Acab, who has married the Gentile princess que Jezebel, se casó con la princesa gentil Jezabel, a vile occultic woman, una mujer vil que amaba lo oculto, in an unholy alliance en una alianza que no era nada santa between religion entre la religión and state, y el Estado, oppressive, opresivos, deadly. mortíferos. It has killed already all the prophets, Ya había matado a todos los profetas and Elijah alone is left. y solo Elías quedaba, At least that's what he thought. o por lo menos eso era lo que él creía. Oh, God says, I have reserved 7,000 Pero Dios dice, mira, me he reservado 7,000 who have not bent their knee to bow que to no Baal. han doblado sus rodillas ante Baal. But that's not the point. Pero ese no es el punto. This is the point. Este es el punto. The prophet felt as if he alone were left. El profeta sentía como si él era el único que quedaba. Lord, they have slain all the prophets, Señor, han matado a todos los profetas and I alone am left. y solo yo quedo. That's how you will feel, Así se sentirá usted, whether it's true or not. aunque no sea cierto. The prophet has to live with the sense of the reality El profeta tiene que vivir con un sentido, con percibiendo la realidad that he alone de is que left. solo él queda, He's all alone. que él está solitario, No one stands with que him, nadie está parado junto con and él everything opposes y him. que todo se opone a él. He's all alone, Él está solo, except for God. excepto que está con Dios. So what does Elijah say when he sees Ahab? Entonces, ¿qué dice Elías cuando mira a Acab? As the Lord God of Israel lives. Vive Jehová, el Dios de Israel. What a statement. Qué declaración. In an age of apostasy, En una edad de apostasía, when nobody knows there's a living God. cuando nadie sabe que vive un Dios, The prophet knows. el
profeta lo And he sabe. begins his first historic statement. Y él comienza su primera declaración histórica. As the Lord God of Israel lives. Vive Jehová, Dios de los ejércitos. He may not live for anyone else, Dios de Israel. Puede que no viva para nadie más, but he lives for the prophet, pero vive para el profeta. who else is all alone. Porque sin Dios, aparte de Dios, él está totalmente solo. It's a lonely calling. Es un llamamiento solitario. Not many people can take that. No muchas personas pueden soportarlo. We need human encouragement, Necesitamos el aliento humano, a sense of sympathetic support. un sentimiento de apoyo simpatético. It's hard to be alone, Es difícil estar solo, even with the living God, aún con un Dios vivo. because after you speak your word, Porque después de que uno habla su which palabra, is a word of judgment, que es una palabra de juicio, it shall not rain nor dew, but according to my word. no lloverá ni caerá rocío, sino conforme a mi palabra. That's the end of Israel's economy. Ese es el final de la economía de Israel. It's the end of Israel. Es el final de Israel. And no sooner is the word spoken, Y tan pronto como es dicha la palabra, as it was for me yesterday, como sucedió conmigo ayer, then the thought comes, y viene el pensamiento. invariably comes, Invariablemente llega el pensamiento, was that really God ¿sería eso realmente Dios or me? o era yo? You can't take the words back again. Y uno no puede retractarse o tomar de vuelta las palabras, They have been spoken. porque ya fueron dichas. But you have to live with it Pero uno tiene que vivir con and eso be responsible y for tiene it que ser responsable por ello, in speaking for God. hablando por Dios. Was that really God's word? ¿Sería ese realmente Dios y su palabra? Because there's an enemy right at your elbow Porque hay un enemigo aquí junto al codo who will say the same mocking thing always. que dirá siempre las mismas cosas burlonas. Da, 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 da. You really missed it. Tú te equivocaste. You really missed Tú te it. equivocaste. What kind of a prophet do you think you ¿Y qué are? clase de profeta crees que eres tú? You really blew it this Esta vez time. te equivocaste. You have done remarkable damage. Has hecho gran daño. A prophet has to live with this word, Un profeta tiene que vivir con esa palabra. and it can be painful, Y puede ser doloroso. excruciating. Puede ser un dolor agudísimo. How does he know that the word that he speaks is God's? ¿Y cómo sabe que la palabra que él habla es de Dios? He's after all still a son of man. Después de todo, sigue siendo un hijo de hombre. At any moment his humanity can En intrude, cualquier momento puede meterse para entorpecer su and humanidad. spiritual though he may be, Y aunque sea muy espiritual, prophet that he may be, por muy profeta que sea, he will never come to a time él nunca llegará a un tiempo that he can have an absolute confidence en donde él pueda tener una confianza absoluta that he may not have missed the Lord de que él no se perdió lo que el Señor decía and done terrible damage. y que no ha hecho un daño terrible, Because he's a man of influence, porque él es un hombre de influencia and people hang on his y la words. gente depende, le capta todas sus palabras. And he can never live with a complete confidence Y nunca puede vivir con la confianza total that there's not a moment, de que no habrá un momento, a crucial un moment, momento crucial, in which he cannot miss it. cuando él no vaya a perderse a Dios. How would you like to live? ¿Cómo les gustaría a ustedes With vivir that tension con ese tipo de tensión continually. continuamente? There's a word for that. Hay una palabra para eso. It's called suffering. Se llama sufrimiento. But speak he must. Pero tiene que hablar. Whatever the uncertainty, Por muy incierto que se whatever the sienta, tension, por muy tenso que esté, whatever the possibility of failure, sea cual fuere la posibilidad de fracaso, there's a moment of time that comes hay un momento en el tiempo cuando llega when he has no option. y no tiene ninguna opción. It's not a luxury available to him. No es un lujo que le esté If disponible. he's anything, he's the man of obedience. Si es algo, él es el hombre de obediencia And he must speak. y tiene que hablar.
That is an exquisite anguish. Esa es una angustia exquisita, Peculiar to the prophetic call. peculiar del llamamiento profético. That's why God doesn't have many candidates Es por eso que Dios no tiene muchos candidatos who want to tampoco be a prophet of that que kind. quieran ser esa clase de profetas. Much rather personal prophecy. Más prefieren ser profetas de profecías God personales. really loves you. Ay, There's a Dios plan for your life. te ama mucho. Dios tiene un He's gonna plan do para this tu for you and vida. that for you. Va a hacer esto y You're aquello so happy. por ti. Todo feliz. And people call that a prophet. Y la gente llama a eso profeta. The word is sinking fast. No, esa palabra se hunde rápido. It's going down for the third time. Did you say that? Eso se está hundiendo por tercera vez. No. I just Oh, okay. It needs to be saved. Pero necesita ser salvada. Because if we lose the meaning of this word, Porque si perdemos el significado de esta palabra, we've lost everything. hemos perdido todo. And it's a word under attack. Y es una palabra que está bajo el And the ataque. way in which the enemy destroys Y la forma en que el enemigo destruye is not only by opposition, no solo es por medio de oposición, but by imitation. sino por medio de imitación. Flooding the market with many so-called prophets, Está inundando el mercado con muchos supuestos profetas, making them popular, haciendo que sean populares, who do not represent the real thing, pero que no representan lo real and might well even be false. y que puede que incluso sean falsos. Can you tell the difference? ¿Pueden ustedes discernir la diferencia? This is the test of your spiritual maturity. Esta es la prueba, el examen de su madurez espiritual, Your ability to discern, su habilidad para discernir the clarity of your own spirit and heart. con la claridad de su propio espíritu y su propio To corazón, see two things almost side by side. para ver dos cosas que están casi a la par una de la otra, Maybe perhaps saying very much the same thing, quizás diciendo cosas muy similares las dos. seeming to have impressive Al credentials. parecer tienen credenciales impresionantes. One might even have a larger following. Puede que una tenga más seguidores incluso. Can you tell the true from the false? ¿Pueden ustedes discernir lo verdadero de entre lo falso? This is the issue of the last days, Esto es la cuestión de los últimos is to días. distinguish between true and false prophets. Poder distinguir entre los profetas verdaderos y los profetas By falsos. a church that can't even distinguish between the gift of prophecy and the office of the prophet. Y hecho por una iglesia que ni siquiera sabe distinguir entre el don de profecía y el ministerio o la posición del profeta. Are you following me? Sí, siguen lo que estoy diciendo. There's a gift of prophecy. Hay un don de profecía. And God gives the gift severally as He will. Y Dios da los dones según Él quiere, los reparte. Anyone, man or woman, can Cualquiera, prophesy. hombre, mujer, pueden In a profetizar service. en un servicio. And we see that beautifully here. Y vemos eso de una forma muy bella aquí. But they have not the office. Pero ellos no tienen la posición. Can we tell the difference? ¿Podemos distinguir entre esto? Merely to prophesy does not make you a prophet. Decir profecías no hace que uno sea profeta. You have not the call. No tenemos el You have llamamiento, not the history. no tenemos la You historia, have not the no preparation. tenemos la preparación, You have not the service. no tenemos el servicio. And the church has blurred the two things. Y la iglesia ha empañado, oscurecido estas dos I cosas. can't even distinguish the one from the Y no other. pueden distinguir entre lo uno y lo otro. How shall we distinguish the true from the Entonces, false? ¿cómo vamos a distinguir entre lo falso y lo verdadero? Because you know what King Ahab's accusation was against Elijah? Porque ¿saben cuál era la acusación que el rey Acab le hizo a Elías? Art thou he who troubleth Israel? ¿Eres tú el que turba a Israel? You're a troublemaker. Tú eres un turbador. You're stirring things up. Tú estás alborotando las You're cosas. ruining the services. Estás arruinando nuestros servicios. So you can't be true. Así que no puede ser verdadero. Because the false prophet Porque el falso profeta never disturbs anything. nunca alborota nada. He's always saying, Él siempre está diciendo, peace, peace. paz,
paz. The only problem is, El único problema es he says it when there is no peace. que lo dice cuando no hay paz. And he heals the wounds of God's daughter lightly. Y él sana las heridas del pueblo ligeramente, de la hija de Dios. The false prophet is always light. El falso profeta siempre es demasiado liviano. Cute, humorous. Es muy bonito, muy chistoso. Engaging. Él es muy, por decirlo así, muy Personable. atractivo, muy personal. But the true prophet, Pero el verdadero profeta, you have to turn your face away. uno tiene que esconder la He's cara. pathetic. Él es patético. What a stink. Ay, What a hiede. reproach. Huele mal. Qué What a oprobio, troubler. qué problemático. What an antisocial Qué character. antisocial ese Not personaje. good company. No es buena compañía. Speaks about judgment. Es que solo habla juicio. This is classic, Esto es clásico, historic, histórico. conflict Es un through the conflicto whole of the history of Israel. en toda la historia de esta tierra. And it will be the issue Y esto será el asunto of the last days. de los últimos días. You can't believe how important our sessions together are. No pueden creer cuán importantes son nuestras sesiones juntos. So where was Elijah Entonces, ¿dónde estaba Elías before he confronted Ahab? antes de que él confrontara a Acab? There's not a word about him No hay una sola palabra acerca de él. until we come to 1 Kings 17. Hasta que llegamos a 1 Reyes 17. And all of a sudden he appears. Y de pronto ahí aparece. When all the prophets have been slain Cuando todos los profetas han sido muertos and he alone is left, y solo él queda, confronting Ahab himself, está confrontando a Acab mismo, whose wife has personally seen to the execution of all the prophets. cuya esposa fue la que supervisó la ejecución de todos los profetas. And he comes with a confronting word, Y viene con una palabra que confronta, announcing a judgment that will fall. anunciando un juicio que caerá. It shall not rain nor dew, No lloverá ni habrá rocío, according to my word. conforme a mi palabra. Where'd this man come from? ¿Y de dónde vino este hombre? Where was he all this ¿En time? dónde estuvo él todo este tiempo? When the other prophets were being Y persecuted? cuando todos los demás profetas estaban siendo perseguidos. Why didn't he stand up with ¿Y them? por qué este no se puso de pie con los Was otros? he some kind of a coward? ¿Ah? ¿Qué? ¿Algún tipo de cobarde? Couldn't stand with his ¿Que brethren? no podía estar a la par de sus Hiding hermanos? out? Escondiéndose, Preserving his fleshly life? preservando su vida carnal. And now when he thinks it may be safe, Y ahora, cuando ya cree que la cosa está más segura, he will appear? él aparece. What kind of thinking is that? ¿Qué tipo de pensamientos son esos? Totally human, Totalmente humanos, carnal. carnales. God does not tell us Dios no nos dice where he has been till now, en dónde ha estado hasta ahora, but we can assume pero podemos asumir he's not hiding que él no estaba escondiéndose to protect his protoplasmic life. para proteger su vida protoplásmica. He's holding himself in reserve Él se estaba manteniendo reservado for the historic moment of God's use. para el momento histórico del uso de Dios. And he dare not appear before that time, Y él no se atrevió a aparecer antes de ese tiempo, though he's being acutely provoked. a pesar de que está siendo provocado agudamente. You say you're a prophet? ¿Tú dices que eres profeta? Well, then why don't you stand with your brothers? Entonces, ¿por qué no te pones con tus hermanos? Look at the condition of Israel. Mira la condición de Shouldn't you Israel. be saying something? ¿Acaso no debieras estar Shouldn't you be diciendo doing algo? something? ¿No debieras estar haciendo What kind of algo? prophet are you? ¿Qué tipo de profeta eres tú? Wouldn't you have been provoked by that? ¿Acaso ustedes no habrían sido provocados así? Could you have resisted that? ¿Podrían ustedes haber resistido When the eso? pressure of men come upon Cuando you? la presión humana venía sobre Religious ustedes, men, los hombres spiritual religiosos, men. los hombres espirituales, Shouldn't you be doing something? ¿acaso no debieras estar haciendo algo? Look what's happening. Pero mira lo que está Look at the sucediendo. crisis. Mira la crisis. Look at the need. Mira la necesidad. Respond to it. Responde. You know what the genius of Elijah is? ¿Sabe cuál es el genio de Elías? He never did anything. Él nunca hizo nada. He never went anywhere. Él nunca fue a ningún lado. He never spoke anything Él nunca habló nada, except by the word of the Lord that came to him. excepto por la palabra de Jehová que llegó a él. And the word of the Lord came to Elijah. Y vino palabra de Jehová a Elías. Always precedes everything that Elijah Siempre does.
Esto precede a cualquier cosa que Elías He was diga. a man of the word Era un hombre de la who lived by palabra, the word, que vivía por la was palabra, directed by the word, que era dirigido por la and palabra never responded to any other impetus, y nunca respondió a ningún otro ímpetu, however legitimate. por muy legítimo que ese ímpetu Look at the fuera. need. Pero mira la necesidad. That will compromise you Eso hará que uno esté cediendo. if you respond to the Si need uno responde a la necesidad rather than the word of y God. no a la palabra de Dios, You will lose your prophetic currency, usted perderá su valor profético. the needs you have with you always. Las necesidades siempre existirán, The prophet is explicitly moved by one thing only, pero el profeta es conmovido explícitamente por una sola cosa: the word of God, la palabra de Dios. when it comes. Cuando viene, If it doesn't come, si no viene, you don't move. uno no se mueve. And God says this is the foundation of the church. Y Dios dice, esto es el fundamento de la iglesia. Imagine a church like this, Imagínense ustedes una iglesia así, so disciplined, tan disciplinada, it will not move, que no se will mueve, not conduct a que program, no va a hacer programas, to be found itself doing. no va a ser hallada haciendo, It waits for the word, sino que espera la palabra, however long it takes, por mucho que se tarde, and is willing to suffer the reproach. y está dispuesta a sufrir el vituperio. And it's painful Y es doloroso of not doing de anything no hacer nada until the word comes. hasta que llega la palabra. That calls for discipline, Esto requiere disciplina, obedience. obediencia. A people who can live without action, Un pueblo que puede vivir sin acción, whose human senses need not be gratified. un pueblo cuyos sentidos humanos no necesitan ser gratificados. By seeing something, hearing something, doing something, Porque vio algo, porque oyó algo, porque hizo algo. they can wait No, este pueblo puede esperar upon the Lord. en el Señor. And wait, Y esperan, and wait y esperan until hasta que the word of the Lord comes. llega la palabra del Señor. Then they speak. Entonces Then they hablan, go. entonces van, Then they act. entonces actúan. And it may be one act only, Y puede que sea un solo acto, one confrontation, una sola one moment confrontación, of truth, un momento de verdad, but it's eternal in its consequence pero es eterno en sus consecuencias, because they waited. porque esperaron. Can you handle this? ¿Pueden soportar esto, manejar esto? Is it enough for today? ¿Ya basta para hoy Conceptually speaking, en cuanto a conceptos? you can't believe the volume of what we have already discussed. Ustedes no podrían creer el volumen de lo que ya hemos discutido. Every one of these statements Cada una de estas frases are like a thunderclap. son como un trueno. And when you ponder them, Y cuando uno las pondera, they are so much in opposition son tan opuestas to the conventional wisdom a la sabiduría convencional of how we understand church de cómo entendemos nosotros la iglesia. and what it is that makes for ¿Y success. qué es lo que nos convierte en exitosos? This is another wisdom, No, esta es otra sabiduría, another way. otro camino. We need to ponder it Necesitamos and to ponderarlo reflect y upon it necesitamos reflexionar and en take ello it into our y spirits, tomarlo internalize en it, nuestros espíritus, and interiorizarlo walk in it. y caminar en ello. And maybe it's not your calling, Y puede que no sea su Personally. llamamiento personal, but it's the church's calling, pero sí es el llamamiento de la iglesia corporately, como cuerpo, and it needs to be prayed y for. necesitamos orar There por needs to be deep intercession necesita haber una intercesión profunda to bring the church from where it presently para is, llevar a la iglesia del lugar en donde está actualmente, in all of its current and popular mode, con todas sus modalidades actuales populares, into its prophetic stature. llevarlas a su mentalidad profética, That would be unwelcomed, su estatura profética que no va a ser Resisted. recibida, que va a ser resistida, unpopular. no va a ser popular. But if it's not that, Pero si no es eso, how shall it call the world to God? ¿cómo llamará al mundo hacia Dios?
How shall it call the church to God? ¿Cómo llamará a la iglesia The way hacia Elijah Dios? did. De la forma en que Elías lo hizo. How long do you hold between two opinions? ¿Cuánto tiempo estaréis claudicando entre dos pensamientos? Elijah confronted his nation Elías confrontó a su nación entera in the power and authority of God. con el poder y la autoridad de Dios. And that needs again to be sounded Y eso necesita resonar otra vez by prophetic men por hombres proféticos out of a prophetic church. que nazcan de una iglesia profética, And it requires a suffering. y eso requiere sufrimiento. What will men say? ¿Qué dirá el hombre? How will you be understood? ¿Cómo te van a entender? What of your reputation? ¿Y tu reputación? What if God calls you to say something unpleasant? ¿Y si Dios te llama a decir algo desagradable? Harsh, ¿Duro? misunderstood. ¿Malentendido? Can you render a full obedience ¿Puede uno rendir una obediencia total when the word of the Lord comes to you cuando la palabra del Señor llega a uno without any thought sin ningún pensamiento of the consequence to yourself? en cuanto a las consecuencias para uno mismo? That's prophetic. Eso es profético. Well, let's look at the text. Veamos el texto. 1 Kings 17. Primero de Reyes 17. We've already mentioned some of this. Ya hemos mencionado algo de esto. Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. He's not even from Jerusalem. Él ni siquiera es de Jerusalén. He's from some scummy suburb. Él es de uno de esos suburbios que no valen nada. Of a questionable kind. De un Gilead. tipo cuestionable. Galaad. Mixed bag. O sea, es una mezcla. Questionable history. Historia cuestionable. So then, what validity can he have Entonces, ¿qué validez va a tener él? with credentials of so questionable a kind? Con credenciales tan cuestionables. That's why God tells us this. Es por eso que Dios nos dice eso. God's not just being geographic. Dios no solo está siendo geográfico. He's showing us that a prophet is a stink Él nos está mostrando que un profeta apesta from his very beginnings, desde sus from principios, his very origins, desde sus orígenes until his end. hasta su fin. He's at this juncture with Él everything. está en desacuerdo con todo. And yet how greatly does God honor the prophetic? Pero aún así, cuán grandemente Dios honra lo profético. That the testimony of Jesus Que el testimonio de Jesús is the spirit of prophecy. es el espíritu de la profecía. Wow. Oh, There couldn't be a greater honoring than that. o sea, no podía haber una honra más grande que esa. That Jesus identifies his own person, Que Jesús identifica su propia his persona, own testimony su propio of testimonio what he is in himself de lo que Él es en sí with the prophetic thing. con lo profético. The testimony of Jesus El testimonio de Jesús is the very spirit of prophecy. es el espíritu mismo de profecía. So reject the prophet Así es que si rechazamos al profeta, and you reject Jesus. rechazamos a Jesús. It's a costly thing Es algo muy costoso. to scorn and to reject the prophet sent of God. Burlarse, rechazar al profeta enviado por Dios. Jesus is identified with him. Jesús se identifica con él. Reject him, Si lo rechazas a él, you're rejecting me. estás rechazándome a mí. I have been rejected, children. Niños, yo he sido rechazado. My whole adult life is a history of rejection. Toda mi vida adulta es una historia de rechazo. But I can take it, Pero yo puedo soportar, more or less. más o menos. I'm schooled for that. Yo he sido entrenado para I'm eso. trained for that. He sido formado para eso. I've gone through a special school of the Lord. He pasado por una escuela especial del Señor. Not this kind, No de esta clase, another kind, otra clase de a escuela. hidden kind Una escuela escondida that can't even be communicated. que ni siquiera puede expresarse. But we need that Pero necesitamos eso, because unless we can bear rejection, porque a menos que podamos soportar el the most rechazo, painful human experience la experiencia humana más dolorosa that makes cowards of all men, que hace que todos los hombres sean cobardes, how shall we fearlessly bring the word of God? si no lo soportamos, ¿cómo podremos traer la palabra de Dios sin temor? If we are afraid of being rejected. Si tenemos temor a ser rechazados.
But those who reject the prophet Pero aquellos que rechazan al profeta pay for it. lo pagan. Because often historically, Porque históricamente, muy the frecuentemente, prophet of God el profeta de Dios and his word of soon coming y judgment su palabra de juicio que pronto vendría is God's last statement, era la última declaración de his last Dios. appeal Era su última for the apelación repentance of the people para el arrepentimiento del pueblo before the judgment falls. antes que cayera el juicio. When the prophet is rejected, Y cuando el profeta es rechazado, stoned or killed, es apedreado o muerto, the judgment falls. entonces cae el juicio. It's a very serious thing Es algo muy serio to fail to recognize el no reconocer and to identify y no identificarnos and to receive y no recibir the prophetic man al hombre profético who bears the prophetic word. que lleva la palabra You profética. cannot separate the two. O sea, no se pueden separar estos dos. They are inseparable. Son inseparables. The man is the thing in himself. El hombre es el objeto en sí. And that's why historically to reject the word Es por eso que históricamente al rechazar la palabra is to reject the man. significa rechazar al hombre. Can you take it? ¿Pueden soportarlo? Are you willing to be trained to take it? ¿Están dispuestos a ser entrenados para soportarlo? Are you willing to be enrolled in another school? ¿Están dispuestos ustedes a inscribirse en otro tipo de escuela? Not quite so nice as this, No tan linda como esta, nor so polite as this, ni tan educada como nor so esta, pleasant as ni this. tan placentera como esta. It has another curriculum. No, tiene otro currículum. It's called the cross. Se llama la cruz, Painful for the flesh. dolorosa para la carne, Continually being applied. continuamente es aplicada That you should not be afraid of being rejected. para que uno no tenga temor de ser rechazado, Because you know that there's a God porque uno sabe que hay un Dios who lives que vive when no one else does. cuando nadie más Because lo he cree, lives for you porque Él vive para uno and with you y con uno in the fellowship of his sufferings. en la participación de sus padecimientos. I once went to hear a man of God. Una vez fui yo a escuchar a un hombre de Dios. I was not disappointed. Yo no me defraudé. Often I am. A menudo yo me siento This time defraudado. I was not. Esa vez no. His every word Todas sus palabras was full of divine weight. estaban llenas de peso And divino content. y de contenido. You know what the Hebrew word for glory is? ¿Y saben cuál es la palabra hebrea para gloria? Kavod. Kavod. You know what it means? ¿Saben qué significa? Strangely. Es extraño. Weight. Peso. Weight. Peso. The glory of God has weight. La gloria de Dios tiene peso. But the lightness of false prophets? Pero la ligereza, lo liviano de los falsos The profetas very opposite. es totalmente lo opuesto. There was a weight to this man speaking. Pero cuando este hombre hablaba había un peso. What he spoke, he didn't get out of the concordance. Lo que él hablaba, él no lo sacó de la concordancia. Came out of his gut. Lo que salió de sus Something lived vientres, through. de sus entrañas, algo que él ya había Through travail, vivido, through anguish of a través de soul. dolores de parto, de angustia To de the dark alma, night of the soul. a través de esa noche oscura para el despair. alma, a través de la Of desesperación, where is a God? través de dónde está Or Dios, is there even a o God? incluso ¿habrá Dios? To make the statements he did. Para poder decir lo que él decía. I remember when we were leaving the room that day, Recuerdo ese día cuando estábamos saliendo del salón, I was starry-eyed. yo tenía estrellas My en los feet were ojos, off the ground. mis pies estaban levantados del suelo Someone in front of me said, y alguien enfrente de mí I would go any distance to hear this man speak again. yo viajaría a cualquier distancia para escuchar a este hombre hablar otra vez. Oh, I said, really? Y yo le dije, ¿de veras? I would go any distance Yo iría a cualquier to hear distancia him clear his throat. para oírlo aclararse la garganta. The man was the thing in himself. El hombre era el objeto. Just to hear him go, Solo oírlo hacer was a blessing. solo eso era una bendición. He was redolent with God. Él tenía radiación de Dios. To reject the prophet Y rechazar al profeta is to reject the God who sends him. es rechazar al Dios que lo ha enviado. And you'll have every
opportunity to reject. Y uno tendrá toda la oportunidad para You have rechazar. every reason. Tendrá toda la razón. Because with even the most profound prophetic statements Porque incluso con las declaraciones proféticas más profundas comes the prophetic offense. viene también la ofensa profética. Of itself, it seems. En sí parece. The wrong word. La palabra wrong equivocada, illustration. la ilustración The wrong equivocada, el acto wrong equivocado, tone. el tono equivocado. There's always some flaw. Siempre. F-L-A-W. Siempre habrá una falla, Some intrinsic defect. algún defecto intrínseco. I'm waiting for it to come in these days. Yo estoy viendo a ver cuál va a ser en Then you estos can días. say, Entonces ustedes van a poder Oh, we decir, were so impressed. "Ay, sí, estuvimos At impresionados the beginning. al principio, But when he said this, pero cuando dijo tal y tal cosa, that was it for me. ahí se acabó. That lost it. Eso, ahí lo perdió. The prophetic offense. La ofensa profética, Almost invariable. casi invariablemente. Just seems to happen. O sea, Did I say that? ¿dije yo eso? What bad taste. Pero qué mal gusto. How impolite. Qué falta de educación. Why does God allow it? ¿Por qué lo permite Dios? To give you opportunity Para darle a ustedes la oportunidad to reject the man. de rechazar al hombre. And in rejecting the man, Y al rechazar al hombre, to reject his word. rechazar su palabra. It's the nature of the thing. Esa es la naturaleza de esto. Invariably. Invariablemente. Do you still want to be a prophet? Siguen con deseos de ser I know profetas. that there's a moment that's going to come. Yo sé que llegará un momento que You'll be vendrá misunderstood. que los van a malentender. You wonder how come you said that? Ustedes se van a preguntar, ¿pero cómo pude haber dicho eso? You wish you could take it back? Ustedes desearían poder tragarse, But there it went. pero ya The salió prophetic offense. la ofensa To profética give men opportunity para darle a los hombres la oportunidad. if they want to avail Si themselves. quieren ellos agarrarse de And eso, many do y muchos lo hacen, because they don't want the prophetic porque word. no quieren la palabra Because the profética, prophetic word requires porque la palabra profética exige and requires radically. y exige So we can radicalmente, reject the man, porque si podemos rechazar al we hombre, can reject the word podemos rechazar la palabra and not be required of. y no se nos va a requerir nada. But you have to speak it Pero usted tendrá que and hablar be responsible y for it. tendrá que ser responsable de ello. Even if God himself was the one doing it, Aun cuando Dios mismo era you el que lo still estaba bear the haciendo, responsibility. uno tiene la responsabilidad. It's a sacred trust Es una confianza sagrada to bear the words of God to el men. poder darle las palabras de Dios al hombre. It's one thing to be a teacher, Es una cosa ser maestro. and I praise God for teachers. Y yo alabo a Dios It's por los a maestros. God-given gift Porque es un don dado por Dios. that can expound the word, Un hombre que puede exponer la palabra, can exposit and open the que word puede abrir la and palabra draw out its meaning y puede extraer su and significado explain it y explicarlo through skill a través de habilidad, and the rightly dividing o the word sea, of God trazando, dividiendo correctamente la palabra de by a Dios workman por medio de un artista, needing not to be ashamed. obrero que no necesita de qué avergonzarse. But a prophet Pero un profeta, does not bring a teaching. el profeta no trae una enseñanza. His word is not Su instruction. palabra no es instrucción, It's the word of the Lord. sino que es la palabra del Señor. God's own speaking. O sea, las palabras mismas de Dios, Coming in an historic moment of que time, llegan en un momento histórico en el tiempo, full of consequence, llenas de consecuencia, even for the nation. incluso por la nación. That's the sacred trust. Eso es la confianza sagrada. And the preparation of that man Y la preparación de ese hombre is different than that of a teacher. es diferente a la preparación de un maestro, Much more demanding mucho más exigente, because he's got to bear rejection porque él tiene que soportar el rechazo and be unafraid. y no tiene que tener And temor. when he stands before King Ahab, Y cuando se para enfrente del rey Acab, representing all of the authority of the en world, representación de toda la autoridad
de la palabra. The cruelty and the power La crueldad y el poder that has already killed all the prophets. que ya mató a todos los profetas, ese hombre. To speak to him the word of God. Hablarle a él la palabra de Dios Uncompromisingly sin ningún tipo de componenda and boldly, y atrevidamente, no matter the consequence. sin importar la consecuencia. That's prophetic utterance. Eso es una expresión profética. So in the very first verse, Entonces, en este primerísimo 1 verso, Kings 17, primero de Reyes 17, verse 1, verso 1, we are introduced to the prophetic man. ahí se nos introduce el varón profético. We learn about his relationship with God. Aprendemos acerca de su relación con Dios, We see his boldness, vemos su atrevimiento, his uncompromising word, su palabra sin ningún tipo de compromiso, the word of judgment. la palabra de juicio. As the Lord God of Israel lives, before Vive- whom I stand, Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. there shall not be dew nor rain in these years, Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, except at my word. sino por mi palabra. My word will bring the judgment, Mi palabra traerá el juicio and my word will relieve the judgment. y mi palabra va a terminar el juicio. Who do you think you are? ¿Y tú quién te crees que eres? Commanding the elements, Dándole órdenes a los elementos, stopping rain, teniendo la lluvia in a nation that does not live from its rivers. en una nación que no depende de sus ríos. Yes, it has the great Jordan River, Sí, tiene el gran río Jordán, but it's nothing pero no es nada next to the Cairo, Que comparado to the Nile. comparado con el río It Nilo. doesn't overflow its banks. Ese no inunda todos los lados de los ríos. It's not like Babylon with the Euphrates River, the No es Tigris. como Babilonia con el río Éufrates, con el Tigris. The Jordan is a spiritual river. El Jordán es un río espiritual. It's not the basis of Israel's economy. No es la base de la economía de Israel. Israel's economy rests upon rain, La economía de Israel depende de la the lluvia. early rain and the latter La rain lluvia temprana, la lluvia tardía, that comes to men from God que le viene al hombre de parte de Dios. when they keep his covenant Cuando cumplen con su and are pacto. faithful to follow him Cuando son fieles en seguir a and to Dios honor him. y para honrarlo. But when they become apostate Pero cuando son apóstatas, and turn from the faith, cuando se apartan de la fe, though their lips are near him, aunque sus labios están cerca but their de hearts are él, far from sus him, corazones están lejos de and él. they still continue their Y sacrifices siguen, continúan con sus and their sacrificios feast days and their y new moons, sus fiestas con sus lunas nuevas, which have become a stink in God's que nostrils. se han convertido en un hedor a las narices Though de they Dios. can't see anything A wrong with it, pesar de que ellos no ven nada malo con eso, God withholds the rain. Dios detiene la lluvia. It's his judgment Es su juicio through the mouth of a prophet. por la boca de un profeta. It shall not rain nor dew. No Not even- lloverá, no ni habrá rain. rocío. No dice But no not solo even la dew. lluvia, sino que no solo rocío, According to my word. sino de acuerdo a mi palabra. Who does he think he is? ¿Y él quién se cree que es? Isn't this presumption? ¿Esto no es presunción, Arrogance? orgullo, arrogancia? His word? ¿Su palabra? It's either unspeakable arrogance ¿O es una arrogancia indecible or profound humility. o es una humildad profunda? What do you think? ¿Qué creen ustedes? How do you hear this? ¿Cómo oyen esto? How do you understand it? ¿Cómo entienden esto? A man commanding the Un elements. hombre dándole órdenes a los elementos. Who, if he had said, well, it's not for me to do. Si él hubiera dicho, bueno, no es cuestión mía. I'm after all not De God, todas maneras, yo no soy but I Dios. want to make a Pero suggestion yo quiero hacerles esta Let me give you my sugerencia. opinion. Déjenme darles mi opinión. that if you don't straighten up, Que si ustedes no enderezan las God cosas, may withhold the rain. puede que tal vez Dios detenga la lluvia. Nothing like that. Nada similar a eso. He spoke the word of God Sino que él habló la palabra de Dios in commandment dando una orden as if it were God himself. como Dios mismo. Is that arrogance ¿Es eso arrogancia or humility? o humildad? When God called him so to speak. Cuando Dios, por decirlo así, lo había llamado a decir eso. Humility is obeying God. La humildad significa
obedecer a Dios. All the more when men will misunderstand you. Mucho más cuando los hombres no lo entenderán a For uno. that very obedience. Precisamente por esa misma obediencia. You can't tell where the prophet begins or God ends. Uno no puede determinar en dónde comienza el profeta y dónde termina Dios. God's word is His word. Porque la palabra de Dios es la palabra de Él. God's thought is His thought. El pensamiento de Dios es el pensamiento de He Él. has no thought for Himself. Él no tiene pensamientos He has no propios. word for Himself. Él no tiene palabra propia. He has no Himself. Él no tiene nada propio, no tiene un yo. He's the ultimate man of God. Él es el hombre supremo de Dios. He's caught up in God. Él está escondido, For metido God. en Dios, para He Dios. has no purpose outside of Él God. no tiene propósitos afuera, His aparte de identity Dios. is in God. Su identidad está en Dios. That's more than the way we look at it. Eso es más que la forma en que nosotros lo vemos. We see ourselves as distinct entities Nosotros nos vemos como entidades separadas and God outside of us. y Dios afuera de nosotros. And if He will help us Y si Él nos ayuda and give us some assistance, y si Él nos brinda cierta asistencia, we will do for Him. entonces haremos nosotros por Él. For we are one thing and He is Porque another. nosotros somos una cosa y Él es otra. But the prophet Pero el profeta has come to a place ha llegado a un punto, and come to a condition ha llegado a una condición where you cannot say en donde uno no puede decir where the prophet ends and God en begins. dónde termina el profeta y dónde comienza Dios. Like Paul. Es como Pablo. For me to live is Christ. Para mí, el vivir es Cristo. Are you willing to give up you? ¿Están ustedes dispuestos a rendir sus egos? Then you can be entrusted with the Word of God. Entonces se les podrá confiar la palabra de Dios. For your life is His life. Porque su vida será la vida de Dios. And you have no other for Y yourself. no tendrán un yo propio. The prophet is dissolved in El God. profeta está disuelto en Dios. That's why he can say, Thus saith the Lord. Porque así puede decir, así dice Jehová. That's why to reject him is to reject Es God. por eso que rechazar al profeta es rechazar a Dios. I think we need a break. Yo creo que necesitamos un descanso. We need to do a lot of praying in these days. Necesitamos hacer mucha oración estos días. I'm impressed with the beginning God has given. Yo estoy impresionado con el principio que Dios ha dado. I've been around for 35 years. Yo tengo 35 años de andar All por ahí, over the world. por todo el mundo. This is one of my most profound messages. Este es uno de mis mensajes más profundos. I have even been identified with the Elijah ministry. Incluso a mí me han identificado con el ministerio de Elías. But I can't recall a time Pero no puedo recordar un tiempo when I have said so much, cuando yo haya dicho tanto, so deeply, tan profundamente, so incisively de una forma tan incisiva about the nature of the prophetic en call cuanto a la naturaleza And the del llamamiento significance. profético y su significado in a shorter time than this. en un tiempo tan breve como este. Because the Lord knows Por supuesto, el Señor sabe this word is not only going to you, que esta palabra no solo llega a ustedes but aquí, beyond you, sino más allá, to many, a muchos, in many nations, en muchas naciones, all over the world. en todo el mundo. You're the audience, Ustedes son el the auditorio, matrix, the womb, ustedes son la matriz, to draw the word out. el vientre para extraer la But it's palabra. going beyond you. Pero esto está yendo más allá de In a once ustedes and for aquí, all way. en una forma de una vez y para siempre, That may not be given again. que puede que no se vuelva That a the church repetir, desperately needs to hear, que la iglesia necesita oír desesperadamente, but has no understanding of porque these things. no tiene entendimiento alguno de estas cosas, Nor can it have ni lo puede tener until the foundational man himself comes. hasta que llegue el hombre fundamental. It takes the prophetic man Se necesita al hombre profético to speak the prophetic thing. para hablar la cosa profética.
And it's a rare thing. Y es una cosa escasa. There are not many such men. No hay muchos hombres así. People say, Brother Katz, La gente dice, hermano Katz, are there others who have your perspective on Israel? ¿hay otros, alguien más que tenga la perspectiva que usted tiene sobre Israel? This coming devastation and destruction that you Esta see? devastación y destrucción venidera que usted ha visto, That will disappoint numbers of que Christians? va a decepcionar a infinidad de Do cristianos. you know anyone else who has seen the prophetic text in this way? ¿Conoce usted a alguien más que haya visto el texto profético de esta manera? I have to say, Tengo que I don't decir, know. no conozco, I've not heard of any. no he oído de Not to él. say that there are not any. No quiere decir que no haya I nadie. just don't personally know them. Yo personalmente no los conozco. Certainly they are not among the popular men who are called prophets today. Ciertamente no están entre esos hombres populares que hoy actualmente se denominan For profetas. they never speak on Israel Porque ellos jamás, nunca de los jamases hablan sobre Israel, except sentimentally excepto de una forma sentimental, to give false encouragement para dar un aliento falso and say peace, peace, y para decir paz, paz, when there is no peace. cuando no hay paz. But those who warn of coming judgment, Pero aquellos que previenen de un juicio venidero, no, I don't know of a any. ellos no conozco ninguno. It's not to say they don't exist, No quiere decir que no existan, but they are not among the known and the popular. pero no están entre los conocidos y los proféticos, los Unknown, populares, the unknown, los desconocidos, the unseen, los nunca vistos, the unheralded, los que nunca han sido The hidden. promovidos, los escondidos, whom God is raising up a quienes Dios está levantando in these last days. en estos últimos días. There may be one or two of you here Puede que haya aquí algunos, uno o dos, who have this calling que tengan este llamamiento and did not know it. y no lo sabían. You suspected it Lo sospechaban because you were strange. porque eran You extraños. always have been strange, Siempre han sido extraños, different, diferentes, not like one of the boys. no como los demás muchachos. Others rejoice, but you have Otros se gozan, pero uno tiene another witness. otro testimonio. You're strangely troubled, Uno se siente extrañamente turbado and you trouble others. y uno turba a otros And you can't quite express it. y uno no sabe cómo It expresarlo. doesn't come out right. No sabe, no sale. You make a mess bien. of it. Uno lo arruina You todo. spoil the fun. Uno arruina el gozo. You may be a candidate. Puede que usted sea un You candidato. have already the call. Ya tiene el llamamiento It needs only to be y recognized, solo necesita ser Identified. reconocido, identificado, received, recibido, walked in. andar en él. Your nation needs you. Su nación lo necesita. Your church needs you. Su iglesia lo necesita. And the word of these Y days, la palabra de estos días, out of this mouth, de esta boca, is your call. es su llamamiento. Who's sufficient for this? ¿Y quién es suficiente para esto? We need to pray. Necesitamos orar. This is not just a class. Esta no es únicamente una clase. It's a format No es un formato. for something historic No, esto está formando algo histórico that God wants to bring into time que Dios quiere introducir en el tiempo, in a once and for all way. en una forma de una vez y para siempre. And He's chosen this moment Y Él lo está mostrando en este momento through us. a través de nosotros. We're in this together. Estamos en esto juntos. You're not passive hearers. Ustedes no son oyentes pasivos, You're participants sino son in participantes the bringing forth of para an event dar a luz un evento which the prophetic word con la palabra profética. always is. Y eso es siempre Let's la pray. palabra Let's profética. pray. Oremos. So, Lord, I pray for these children. Entonces, Señor, yo oro por estos niños. So much is being asked of them. Tanto se está esperando. de And they ellos. weren't even warned. Y ni siquiera los They advirtieron. thought they were coming to another class, Ellos pensaban que estaban llegando a una clase another más, teacher, a otro maestro, another instruction, otra instrucción, taking notes, para tomar notas, passing a test, para ganar un examen, graduating. para graduarse. They didn't understand. No entendían.
A moment has come que ha llegado un beyond momento all those things, más allá de todas estas cosas, and that they are participants y que ellos son partícipes together with the speaker juntos con el que habla, to draw something out of your heart para extraer algo de tu corazón, whose time has come, cuyo tiempo ha llegado, desperately urgent, desesperadamente, urgentemente, historically significant. históricamente The significativo. church is at stake. La iglesia está The en juego, nations are at las stake. naciones están en juego, The prophetic word la palabra through profética prophetic men, a través de hombres interceded proféticos, for through prophetic que se women. interceda a través de hombres y mujeres Oh my God. proféticas. Help us, Dios mío, who has given us ayúdanos such a beginning. por habernos dado este gran Continue to principio. unfold. Sigue desenrollando tu corazón. Give us the capacity to hear it, Danos la capacidad para to escucharlo, understand para it, entenderlo, to receive it, para recibirlo, to see it established. para verlo The establecido. word of the Lord, La palabra the del prophetic Señor, word. la palabra profética. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. mercy, Lord, Misericordia, Mercy, Señor. Lord. Misericordia, In our Señor. frailty, En nuestra in fragilidad, our weakness, en nuestra debilidad, as men and women. como hombres y mujeres. Help us Ayúdanos not to miss the moment, a no perder este to momento, revere it, para to reverenciarlo, respect it, para respetarlo, to pray for it. para orar por él. In Jesus' En name, el nombre de Jesús we ask it. lo pedimos. Amen.